Subaru siguió su rutina diaria sin pensarlo dos veces, se bañó y se puso algo cómodo. En circunstancias normales, se habría dado un baño la noche anterior, pero al no tener la costumbre de bañarse regularmente debido a la expedición al desierto, él y su grupo lo habían olvidado. Llevaba una camiseta naranja de manga larga con un estampado blanco, que no había usado durante mucho tiempo, y unos pantalones maranes sencillos, de manga larga para ocultar su brazo derecho. Eran mucho más cómodas que las únicas prendas que había usado durante el último año, su chándal, su uniforme de mayordomo, su uniforme de caballero durante la celebración del año pasado y su reciente atuendo para la expedición al desierto. No podía expresar con palabras lo contento que estaba de librarse por fin de ese atuendo de expedición ajustado, caluroso e incómodo. Subaru, oye Julius, ¿necesitas un cambio de ropa? Subaru ofreció, notando que el caballero solo tenía su uniforme con él. Julio, aunque me dé vergüenza preguntar, te lo agradecería mucho, dijo Julius, deteniéndose al entrar en la bañera. Al parecer, esta mañana se había decidido que las chicas usarían el baño cerca de la entrada principal, baño 1, mientras que los chicos usarían el baño junto a la habitación de Subaru, baño 2, para bañarse, ya que así ahorrarían mucho tiempo. Subaru, claro, te dejaré algo de ropa de papá afuera. Subaru, al darse cuenta de que su propia ropa nunca le quedaría bien a alguien tan alto como Julius, dio su idea. Julio, te estoy realmente agradecido. Dicho esto, Julius entró al baño. Kenichi ya le había dado un curso intensivo sobre el funcionamiento de los electrodomésticos, así que no debería haber ninguna preocupación por confusiones. Neiyouko había hecho lo mismo con las chicas. Entonces, Subaru, en lugar de ir a Kenichi a pedirle ropa de repuesto que pudiera servirle a Julius, fue a su propia habitación. Necesito algo que lo humille por completo, sobre todo después de lo que hizo anoche. Una sudadera, una camiseta. No, demasiado básico. Papá tampoco tiene ropa rara, ¿verdad? Pensó en cómo Julius casi había saboteado la presentación de su querido Beako al llamarlo Lolimancer. Entonces se le ocurrió una idea brillante, ¿qué tal un traje de sirvienta? Tenía uno de cuando intentó travestirse. El vestido no le sentaba bien, sobre todo porque le había quedado un poco grande. Pero para Julius, esa tala sería perfecta. Con solo pensarlo, una sonrisa malvada se dibujó en su rostro, haciendo que su rostro, ya de por sí intimidante, pareciera aún más aterrador. Ahora bien, no es este el tipo de venganza que estaba buscando. Entró en su habitación y abrió el armario. Rebuscando entre la pila de ropa, encontró la caja donde había escondido esta atrocidad de sus padres. Al fin y al cabo, la había comprado con su paga delante de sus narices porque, Dios no lo quiera, quizá hubiera querido que lo llamaran un fracaso en aquel entonces, pero no en este sentido. Lo que el pobre muchacho no sabía es que su secreto ya había salido a la luz cuando sus padres registraron su habitación después de su repentina desaparición. Beatrice, ¿qué estarás haciendo?, me preguntó. Beatrice lo miró con recelo, temerosa de que el contenido de la caja revelara más secretos de su contratista, sentada sobre la cama de Subaru, sosteniendo una novela titulada Soy un gato en sus pequeñas manos. Ya se había bañado y ahora llevaba un atuendo diferente, sobre todo debido a que su vestido original tenía mucha arena incómoda. Su cabello normalmente tardaba bastante tiempo en secarse, por lo que Ram solía secarlo con su magia de viento y dejaba que Subaru fuera quien lo peinara con los icónicos taladros gemelos. Pero parece que hoy la tarea había sido realizada con un secador de pelo por Neiyouko, ya que el cabello del espíritu había sido trenzado con cintas azul cielo en dos secciones que caían hasta sus hombros, algo que Ram nunca haría. En ese momento, llevaba el pijama viejo de Subaru, de cuando estaba en primaria. Era de color cian con lunars blancos. Subaru, Beako, te ves tan linda, sobre todo tu pelo, exclamó Subaru, sorprendido al ver a su modelador con un nuevo peinado. Beatriz, Betty siempre luce fabulosa, supongo. De hecho, fue tu madre la que se emocionó demasiado peinándola. El espíritu sonrió con suficiencia. Subaru, ¿qué es así? Beatrice, que entonces el contratista de Betty planea decirle que contiene esa caja. Subaru, no es nada, Beako. Por cierto, ¿qué haces? ¿Puedes leer esa novela? Subaru esquivó la pregunta con otra pregunta, señalando el libro en sus manos. Beatrice, todavía no, supongo. Mientras estamos aquí, Betty concluyó que aprender la escritura de este mundo podría ayudarla a comprender los garabatos aleatorios de su contratista, supongo, ayudarlo más. Por eso, Betty ha estado intentando descifrar este libro, ya que parecía el único sin una portada dudosa. Subaru, Beako. Tu amabilidad va a hacer explotar mi corazón. Subaru se acercó a ella, se sentó en la cama a su lado y comenzó a acariciarle la cabeza cariñosamente,
Ambos parecían increíblemente lindos en el proceso. Subaru, podrías haberme pedido que te enseñara, ¿sabes? Beatrice, está bien, supongo no tienes otras tareas. Beatrice le recordó por qué había entrado en la habitación en primer lugar. Subaru, oh, eso es una pena. Subaru se levantó, recogió la caja y se fue después de mostrarle una sonrisa traviesa. Se llevó la caja al baño. La dejó afuera de la puerta, diciéndole a Julius que encontraría su cambio de ropa. Regresó a su habitación, sintiéndose particularmente satisfecho con su acción. Solo le quedaba esperar. Se dirigió a su habitación, solo para encontrarse con una criada de cabello rosa que observaba fijamente su interior. Vestía una camiseta blanca holgada y pantalones magenta. Parecía no haberse bañado aún, pues su cabello seco y despeinado bastaba para confirmarlo. Nunca me imaginé a Nesama con ropa informal, se siente refrescante. Espera, no hay tiempo para eso. Olvidé cerrar la puerta. No me va a dejar sobrevivir a esto. La sangre de Subaru se heló y su cerebro entró en pánico. Subaru, no, 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 no cualquiera menos ella. Murmuró frenéticamente en voz baja, con la respiración entrecortada. Ram no se giró para mirarlo. Ram, dejaste la puerta abierta. Lo afirmó con una voz carente de emociones. Subaru, fue por como 10 segundos. Ram, eso fue demasiado largo, Barusu. Subaru corrió a su lado como un hombre tratando de cerrar la escena de un crimen. Subaru, bueno, escucha, no está tan mal, ¿verdad? Solo unos cuantos pósteres, algunos libros, un par de figuritas. Totalmente normal para un adolescente. Intentó una excusa, pero fracasó estrepitosamente. Ella finalmente lo miró, y su mirada no era sarcástica, sino pura compasión. Ramp, esta habitación es una colección de decisiones solitarias, Barusu. Ran lentamente apartó la mirada de él. Subaru, actúas como si hubiera construido un santuario o algo así. Beatrice, acaba de llegar y ya está sufriendo. Era predecible, supongo. Dentro de la habitación, una voz intervino secamente. Ram, Beatrice-sama, Ram no está sufriendo sino que está señalando los deseos lujuriosos y solitarios de su subordinado. Subaru, oye, eso es demasiado, ¿no crees? Beatrice ignoró las bromas de los dos y volvió a mirar el libro que tenía en las manos. Beatrice, Betty ya sospechaba, pero me pregunto cómo es que la caligrafía de este libro es tan perfecta. Es como si se hubiera usado un hechizo para que cada trazo pareciera exactamente igual al anterior. Beatrice dio vuelta el libro y frunció aún más el ceño. Subaru, eso es porque no fue escrito a mano. Hay una máquina llamada impresora en este mundo que crea copias de páginas escaneándolas. Esto hizo que otra pregunta surgiera en su mente. Beatrice, entonces le estás diciendo a Betty que la letra del autor original es tan magnífica. Beatrice estaba asombrada. A lo largo de su vida, había leído innumerables libros, sobre todo los de su madre. Y la escritura en ellos contaba historias sobre el estado de ánimo del escritor y la emoción que sentía al escribir una parte específica. Si una parte era interesante y hacía reflexionar, la escritura era apresurada porque su madre se sentía emocionada al escribir esas partes específicas. Si era un punto mundano, la escritura también parecía apresurada, pero un poco peor, evocando la sensación de que su madre solo quería terminar de escribir eso lo más rápido posible. Aunque la aparición de esta última era poco frecuente excepto cuando se trataba de los registros de cierta bruja, esto hacía que los libros de su madre se sintieran más humanos. Contenían no solo conocimiento, sino también emociones del pasado. Pero el hecho de que existiera un autor capaz de escribir con tanta apatía contaba con sus propias historias. Subaru, no. Es un poco difícil de explicar, pero la máquina está conectada a otro dispositivo para el proceso de impresión. Este otro dispositivo tiene un tablero con muchos botones, cada uno con una letra específica escrita. Al presionarlos, la letra aparece en una pantalla de la máquina. Y, después de terminar de escribir todo de esa manera, puedes imprimir las páginas con la impresora. Beatrice lo miró confundida, mientras Ram lo observaba como si dijera tonterías. Incluso Subaru tuvo que admitir que esa explicación era completamente deficiente. Subaru, es realmente difícil de explicar, incluso para mí, de acuerdo. Ram suspiró profundamente y continuó, Ram, Barusu, no me importa en absoluto esa impresora. Sin embargo, como soy tan amable, te aconsejo que exorcices esta habitación. Ram miró la pared y los carteles que había en ella. Ram, hay 3 pósteres, todos con una paleta de colores similar. Blanco, plateado, lavanda, azul. ¿Por qué decoras tu habitación así? Subaru, porque se siente conectado temáticamente. Ram, a quepa un delirio. Subaru, pero la mayoría de las cosas son de series diferentes. Ram, es lo mismo.
Ella miró hacia una cierta figura de pelo corto y blanco, que tenía una espada larga y delgada en una mano y vestía un vestido y medias negras góticas, y tenía una venda negra sobre los ojos, posando de tal manera que parecía estar a punto de cortar a un oponente. Ram, ¿por qué tiene los ojos cubiertos cuando está en medio del combate? Subaru es parte de su estilo, creo. Intentó recordar qué movimiento era. Diablos, ni siquiera recordaba quién era ese personaje. Ram, no, Barusu. Un estilo es algo que se considera impresionante. A eso se le llama tomar malas decisiones. Beatrice, malas decisiones. Ah, vaya palabra para describir toda esta sala, supongo. Subaru, ¿y qué hay de Roshi? ¿Te parece impresionante su estilo? Ramp al menos mucho más que esto. Subaru par. Además, no es que viva para esto, vale. Es solo decoración. Ramp Barusu, se supone que las decoraciones mejoran un espacio, no te hacen cuestionar la salud mental del propietario. Subaru, ¿tienes idea de cuánto tiempo tomó comprar e instalar todo esto? Ramp no. Pero viendo el resultado, Ram duda que alguna vez hayas perdido el tiempo de forma más inútil. Antes de que Subaru pudiera tomar represalias nuevamente. Rem, señorita. La voz de Rem llegó al doblar la esquina. Llevaba una falda larga y holgada color crema y un suéter negro sobre una camisa a cuadros. Parecía haber terminado de bañarse, y probablemente se estaba secando el pelo al salir, ya que aún estaba húmedo. Ren se ve tan surrealista. Rem, Naoko-san dijo que encontró algunos vestidos que podrían quedarte bien. Neyouko había estado revisando el almacén buscando ropa vieja que pudiera quedarles bien a las chicas. Mientras tanto, Ram decidió dar una vuelta por la casa para matar el tiempo. Así que, cuando Neyouko encontró algo que creía que le quedaría bien a Ram, le pidió a Ren que buscara a la otra gemela para confirmarlo, ya que Ren desconocía por completo cuánto había crecido su hermana durante el coma. Rem, buenos días, Subaru-kun. Ella inclinó la cabeza hacia él cuando lo notó parado al lado de Ram, mostrándole una dulce sonrisa. Antes de detenerse de repente, su sonrisa se contrajo visiblemente al mirar el interior de su habitación. Subaru se dio cuenta de que debería haber cerrado la puerta en lugar de discutir con Ram. Lo intentó, pero la Uenai de pelo rosa impidió que la puerta se moviera ni un ápice con el pie, convirtiéndola en un tou. Subaru Rem, escucha, no es lo que parece. Se apresuró a desviar sus pensamientos de la conclusión a la que estaba llegando. Lentamente, Ren se acercó a Ram, observando con más atención. Ren, hay un tema. Ella habló suavemente. Subaru se puso rojo. Subaru, no hay variedad. Ren, ese póster. Esa figura. Ese llavero. Todos tienen el pelo plateado. Ella señaló suavemente. Subaru, es una estética de fantasía. Ram resoplando, hay más de 9 de ellos. Subaru, es una coincidencia. Lo juro. Rem, incluso el peluche que está junto a tu almohada. Ren ladeó la cabeza, señalando un peluche junto a Beatrice. Era un elfo de pelo corto y plateado, con un cardigan verde y una bata blanca debajo. El peluche tenía ojos color rubí y se parecía sospechosamente a los peluches que teje Subaru. No es que Rem lo supiera, pero a Ram no le llevaría tiempo revelárselo. Subaru, ese fue, un regalo. Sí, un regalo de un amigo mío. Subaru inmediatamente intentó crear una excusa. Ram, Barusu, ¿tienes amigos? Fue una gran sorpresa oír eso. Ram dio un paso atrás, pensando en regresar con Neyouko. Emilia Trempram, Subaru, ¿qué pasa? Pero ella se quedó, sabiendo que la incorporación de esta persona elevaría la calidad del tormento de Subaru. Mientras tanto, la mente de Subaru se incendió. No, tú tampoco. Emilia salió de la entrada principal después de bañarse. Vestía pantalones rojos holgados y una sudadera rosa. Su cabello seguía completamente empapado, ya que la toalla no servía de mucho para secarlo. Sí, la pobre chica, por su vida que tenía, no sabía cómo usar el secador. Así que se dirigía a Neyouko para pedirle ayuda con el nuevo dispositivo, pero se detuvo al verlos reunidos en la puerta de Subaru. Así que se acercó a ellos con curiosidad en los ojos. Emilia, ¿por qué estáis todos agrupados aquí? Miró accidentalmente dentro de la habitación y se quedó paralizada. Su sonrisa se desvaneció. Se dirigió lentamente hacia las puertas, observando los pósteres, la estantería, la sutil disposición de los objetos sobre el escritorio y el estante. Emilia, Subaru. El semielfo se olvidó por completo de los saludos y los buenos días, ante el impactante estado de la habitación del niño. Subaru, sí, mi señora. Su intento de humor fue terrible. Estaba desesperado por una oportunidad para cambiar de tema. Los ojos de Emilia se fijaron en una figura que estaba parada cerca del fondo del estante y cabello plateado, ojos violetas y traje blanco y lila.
Emilia, esa se parece a mí, ella habló, no a nadie en particular, sino a sí misma. Subaru, no eres tú. Él lloró. Emilia, ese también. Señaló a otro. Subaru, son solo personajes de fantasía, eso es común aquí. Emilia se giró levemente, escaneando la habitación, deteniéndose de repente nuevamente. Emilia, ¿por qué? Tantos de ellos se parecen a mí. Se preguntó en voz alta, claramente confundida de por qué tantas figuras de cabello largo plateado y ojos morados adornadas con prendas blancas y moradas, o de colores similares existirían en una sola habitación. Todo el tiempo Subaru estaba muriendo por dentro. Subaru es cuestión de género, diseño de heroína clásica. Elegante, gentil, misteriosa. Beatrice, tú tampoco estás ayudando. Beatrice lo interrumpió secamente, sin levantar la vista. Emilia lo miró con nerviosismo en los ojos. Sé que Subaru no es ese tipo de persona, pero aún así, necesito preguntarle si, Emilia, Subaru, que empecé a gustarte porque te recordé todo esto. Había algo parecido a la aprensión y el miedo en su voz. Subaru, no, gritó, claramente presa del pánico mientras la situación se intensificaba aún más. Subaru, me gustabas porque eras amable y valiente y estabas fuera de mi alcance, no porque te parecieras a mi estantería. Sus palabras fueron respondidas con silencio. Ram, vamos, Rem. No hagamos esperar a Naoko-san. Ram se giró para irse. Sin embargo, se detuvo un momento para mirar a Beatrice y dijo, Ram, la compadezco, Beatrice-sama, por tener que dormir aquí anoche. Beatriz, Betty también, de hecho. Beatrice pasó otra página. Rem miró a Subaru. No con ánimo de juzgar, sino porque creía que Emilia era su tipo desde el principio, y que no tenía margen para competir. Rem, el desayuno estará listo pronto, deberías venir tan pronto como Julius-sama termine de bañarse. Ella le dio una última sonrisa triste antes de marcharse. Subaru sentía que había traicionado y agraviado terriblemente a alguien a quien no debía. Le zumbaban los oídos y el corazón le latía aún más rápido, cada célula de su cuerpo le gritaba que dijera algo, que corrigiera el grave error que había cometido. Pero, antes de que pudiera reunir el valor para decir algo, las criadas ya se habían ido. Betelgeuse, eres realmente perezoso. Irónicamente, recordó las palabras del hombre que más odiaba del bucle en el que Rem se había sacrificado por él. En serio no puedo hacer nada jodidamente bien, ¿verdad? ¿Cómo podía siquiera llamarse su héroe si ni siquiera podía decirle que la amaba profundamente cuando ella más lo necesitaba? Era patético que tuviera el descaro de llamarse a sí mismo algo tan atroz durante el último año. Emilia se quedó un rato más, sin dejar de observar la habitación. Finalmente, le dedicó una pequeña sonrisa incómoda. Emilia, supongo que es halagador. Pero la próxima vez intentas no dejar la puerta abierta. Ella también se fue antes de que su respeto por su caballero se desplomara aún más. Subaru se quedó paralizado en la puerta. Beatrice pasó una página y murmuró, Beatrice, supongo que podrías haberlo quemado todo ayer. Pero no, ahora estás viviendo con las consecuencias. Subaru examinó su habitación con ojos muertos. Subaru, Beako, puedes usar al chamac solo una vez más, ¿verdad? Beatrice, no, de hecho. Aunque Betty pudiera, le daría lástima la dimensión en la que terminaría esta habitación. Beatrice lo negó, comprendiendo instantáneamente el proceso de pensamiento de su contratista. Subaru, maldita sea, miró con incredulidad las figurillas que solían atesorar tanto. Subaru, ¿por qué compré esta porquería? Mientras Subaru estaba sentado en su cama junto a Beatrice leyendo, contemplando el significado de la vida, escuchó un golpe en su puerta cerrada. Juró que nunca cometería el mismo error dos veces, ya ni siquiera le queda dignidad que perder. Julius, Subaru, necesito tener una conversación muy importante contigo. Así, sin más, el elegante caballero de Lugunica irrumpió en la habitación sin esperar respuesta. Y el motivo quedó claro al instante. Julius, por Dios, ¿qué te pasa? Dijiste que traerías ropa vieja de tu padre, ¿no esto? Julius estaba en la puerta con un traje de sirvienta, demasiado elegante. Estaba cubierto de boulaantes y su única ventaja era que no se había puesto el tocado. Aunque su voz sonaba normal, la mirada en sus ojos delataba que estaba, en efecto, furioso. Después de todo, esto era todo lo que le quedaba después de tirar el uniforme a la lavadora. Subaru recordó lo que había estado haciendo justo antes de que le bajaran la autoestima y rió disimuladamente. Le dedicó una carcajada a Julius, quien se quedó allí parado, frustrado. Su orden y orgullo caballerescos le impedían insultar al chico de mirada malvada. Vaya, Subaru estaba desesperado por cualquier medio de escapismo en este momento. Espera, todo eso fue justicia kármica. Aún así, valió la pena verlo. Entonces recordó la mirada en los ojos de Rem antes de irse, sintiéndose extremadamente culpable.
Bueno, tal vez no valga la pena después de todo. Beatrice, ahí está, supongo que otra víctima de la estupidez de Subaru. Así que esto era lo que estabas haciendo antes, ¿no? Beatrice miró momentáneamente hacia arriba a Julius, le expresó mentalmente sus condolencias y se concentró nuevamente en el libro. Julius Subaru, no es momento de bromas, no va a la comisaría. Anastasia J. Julius. Julius se dio la vuelta al instante. En el calor del momento, olvidó cerrar la puerta tras él, aunque eso no le importaba, dejando la habitación de Subaru expuesta al mundo de nuevo. Ahora, se dio cuenta del grave error que había cometido después de ver a Anastasia parada afuera de la habitación. Ya había terminado de bañarse, con el pelo perfectamente trenzado y recogido en un moño a la derecha, con su blousi de estrella amarilla tan presente como siempre. Llevaba pantalones anchos a cuadros marrón claro y blusas color chocolate con mangas Doulman. Subaru, o Julius Kugun, nunca le dijiste a tu dama sobre tus deseos ocultos, qué triste que lo haya descubierto. Subaru bromeó de forma similar al payaso molesto, provocando que a Julius se le reventara una vena en la frente. Tuvo que emplear todas sus fuerzas para evitar hacer algo que violara su código de conducta caballeresco. Mientras tanto, a los ojos de Subaru, la situación de Julius era una bendición, ya que estaba desesperado por encontrar algo que desviara su atención del pensamiento del rostro entristecido de Rem. Los engranajes giraron dentro del cerebro de Anastasia, dándole rápidamente una comprensión de lo que podría estar sucediendo. J.E. Así que Natsuki-kun ha creado la oportunidad perfecta para molestar a Julius y tranquilizarlo tras ver lo serio y melancólico que ha estado tras perder su nombre en Pristella. Desaprovechar esta oportunidad sería un desperdicio que una codiciosa como yo ni siquiera soñaría con cometer. Aunque las intenciones del chico de cabello negro podrían no haber sido tan nobles como ella pensaba, decidió seguirle el juego a las burlas. Anastasia, debe haber sido difícil para ti ocultar tal pasatiempo por tanto tiempo. Julius Plus sabe sobre eso. Julius Pene no, tú también no, Anastasia Sama. Julius se sintió traicionado. ¿Cómo pudieron tenderle una trampa así? Se había callado porque solo era Subaru y su mujer también lo estaba atacando. De repente, su cerebro recibió una hermosa propuesta, centrarse en la habitación en lugar de en sí mismo. Julius Anastasia Sama, entiendo sus preocupaciones, pero la situación no es la que imagina. Si lo hiciera, esta habitación podría necesitar su atención más que este humilde caballero. Él le hizo una reverencia sin cambiar sus gestos tal como solía hacerlo incluso con su uniforme adecuado y trató de cambiar rápidamente el tema de atención. Anastasia, hasta ahora, el campo de visión de Anastasia de la habitación había estado más que parcialmente bloqueado por un Julius de pie en la puerta, pero cuando él se alejó, ella lentamente observó su entorno, conmocionada hasta la médula. Subaru, ¿qué vas a hacer? ¿Preírte? De todas formas, ya no importa, murmuró la última parte, mientras su cerebro aún recordaba el rostro de Rem antes de irse. Anastasia vio los mismos carteles, el mismo libro cubre, las mismas figuritas, el mismo cabello plateado que infecta todo el diseño de la habitación, las mismas dulces sonrisas huecas. Lo mismo, pensé que la gente más allá de la gran cascada era un poco excéntrica, pero esto es simplemente una gran idea de negocio. Anastasia, oh Dios, no son adorables. Anastasia dijo, con los ojos brillantes, pensando en cuánto dinero podría ganar si creaba estatuas en miniatura, similares de los trillizos Pearlbutton, aunque nada tan sugerente como esto. Subaru, espera, ¿qué? Subaru parpadeó. Acababa de oír lo que hizo. Alguien acababa de decir que su colección era adorable. Anastasia se adentró un poco más, pasando con cuidado junto al escritorio y dirigiéndose directamente al estante de figuritas. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, su expresión no era de genuino interés, sino más bien lo que se podría llamar interés comercial. Anastasia, ¿están todos pintados a mano? Ella preguntó, todavía mirando fijamente las figuras. Anastasia, el detalle de esta es fantástico, mira esa armacita. Y la pose, qué dinámica. He visto accesorios así en escaparates de boutiques de lujo en Kararaji, pero nada de esta calidad y variedad. Subaru miró a Beatrice, quien había levantado la vista del libro, horrorizada. Parpadeó 2 veces, intentando confirmar si era real. Beatrice, ¿por qué parece seria? Supongo. Subaru, creo que en realidad podría serlo. Subaru susurró. Anastasia, dime, Natsuki-kun son comunes aquí, los compran a menudo, ¿cuál es el rango de precios? Anastasia continuó, agachándose un poco para observar mejor a una chica mágica que estaba dando vueltas. Julius, todavía de pie cerca de la puerta, parecía como si alguien le hubiera dado un golpe con un calcetín mojado. Julius, Anastasia Sama, ¿no le perturba esta visión? Preguntó lentamente,
sin saber si quería que sus sospechas se confirmaran. Ella se volvió hacia él con una ceja levantada. Anastasia, perturbado. Julius, esto es el sueño de cualquier coleccionista. Productos físicos únicos, detalles finos, prácticamente es como imprimir dinero. Julius pese sí, supongo, pero, Anastasia tieste. Señaló una figura que vestía un traje de baño bikini y lo interrumpió rápidamente. Anastasia, claramente forma parte de un conjunto, es de una serie, la gente intenta completar colecciones. Subaru, sí. Esa es Tomoyo de Clanaad, creo. Había muchas chicas, cada una con sus propias historias ramificadas. Subaru tartamudeó, todavía sintiéndose incómodo. Anastasia, coleccionar personajes vinculados a diferentes rutas de la misma historia, genial. Julius, apúntalo. Tenemos que trabajar en algo así cuando volvamos. Con pesar, el caballero recogió el bloc de notas que traía en el bolsillo, lo había dejado en la mesa de Subaru, junto al látigo culpable, cuando iba a bañarse y se dio cuenta de que la pluma que había traído se había aplastado durante el viaje. Por suerte, el pequeño tintero seguía intacto. Así que miró a Subaru, pidiéndole una extra sin decir palabra, con gestos de las manos. Por suerte, Subaru se dio cuenta de lo que Julius intentaba decir. Así que fue a su mesa y le lanzó un bolígrafo. Subaru, aquí ya no se usa tinta ni pluma para escribir. Ese concepto desapareció hace casi medio siglo. Hoy en día, solo lo usan unos pocos fanáticos. Julius atrapó el bolígrafo volador, todavía preguntándose qué demonios suponía que debía hacer con él. Sin embargo, no por mucho tiempo, ya que Anastasia se lo arrebató rápidamente y comenzó a examinarlo con gran interés. Subaru, así es como llaman a un bolígrafo aquí. Sirve para escribir. Solo ábrele la tapa e intenta garabatear con él en el papel. Al oír sus palabras, Anastasia tomó el bloc de notas de las manos de Julius e intentó escribir su nombre con el bolígrafo. Julius también observaba con curiosidad por encima de su hombro. Fue una experiencia extraña, como mínimo. El bolígrafo se deslizaba sobre el papel con la suavidad de la mantequilla, aunque parecía tener una punta más afilada. Pero lo más fascinante fue: Anastasia, tiene tinta infinita, exclamó sorprendida. Por mucho que siguiera escribiendo con el bolígrafo, la tinta parecía no acabarse nunca. Incluso la consistencia y los trazos seguían siendo los mismos, sin secarse. Subaru no es exactamente infinito en el sentido tradicional. Tiene una recarga de tinta, que contiene tinta. Es replicable y suele durar de una semana a un mes, según la frecuencia de uso. Anastasia, de semanas a meses. Julius, toma este bolígrafo y escribe todo sobre ello, tenemos que añadir esto a nuestras ventas. En su emoción, se olvidó por completo de su falso dialecto de Kansai y reflexionó sobre las infinitas posibilidades que le brindarían los productos de este mundo. Julius obedeció, pero tuvo que admitir que la sensación de no tener que levantar la pluma para sumergirla en el tintero después de cada pocas palabras era extraña. Sin duda, le llevaría un tiempo acostumbrarse. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Esta emoción por descubrir y crear cosas nuevas fue la razón por la que se sintió tan atraído a apoyar la campaña de un candidato extranjero. Al menos se olvidó de las sugerentes estatuas. Eso es suficiente para, Anastasia, no te olvides de las estatuillas, ¿verdad, Natsuki-kun? Consigue calmarse, recuperando su dialecto fingido. Aún así, una sonrisa desconcertante se dibujaba en su rostro mientras miraba a su alrededor. Mientras tanto, Julius estaba deprimido. No importa. Hablé demasiado pronto. Y sus ojos parecían muertos. El mejor caballero de Lugunica. ¡Qué vergüenza! A pesar de todo, aquí estoy, ayudando a mi dama a traer esos conceptos tan lujuriosos a nuestro mundo. Subaru asintió nerviosamente, acercándose a Beatrice. Beatrice, supongo que podría ser más peligrosa que la sirvienta Uenai de cabello rosa. Beatrice se inclinó más cerca de Subaru y murmuró, mientras se la sentía tontamente. Subaru, mire lo que mire. Ve capitalismo, incluso esa figura en traje de baño no es la excepción. Nunca le había tenido tanto miedo a alguien. Anastasia y las historias son todas parte del mismo mundo. Anastasia volvió al escritorio y recogió algunas de las novelas ligeras. Los estilos artísticos de la mayoría de las portadas parecían estúpidamente similares. Subaru, ¿en algunos? O sea, es estante y está agrupado por género. Anastasia sintió para sí misma. Anastasia, tienes cabeza para el merchandising, Natsuki-kun. Ella echó un último vistazo a la habitación. Anastasia, esto es genial. Es la esencia de la psicología del consumidor, propiedad emocional, fantasía aspiracional, intimidad con los personajes. Esto no es una habitación, es la prueba de un concepto cuidadosamente planificado. Antes de irse, hubo un momento de silencio atónito.
Beatrice cerró lentamente el libro, ya no estaba de humor para continuar leyéndolo. Beatrice, supongo que esa podría haber sido la frase más aterradora que Betty haya escuchado desde que llegó a este mundo. Subaru, ¿de verdad mi habitación es tan genial?, se preguntó en voz alta. Durante todo este tiempo, Anastasia había estado distrayendo inconscientemente a Subaru lo justo para evitar que le diera vueltas a la reacción de Rem y Emilia. Pero, ahora que ella se había ido, nada le impedía darse cuenta de la magnitud de los problemas que esta habitación había causado. Entonces su corazón le dio una respuesta bastante rápida. No, hice que Rem y Emilia tan dudaran de mi amor por ellas por esta habitación. Las puse tristes, jamás cometeré el error de pensar que esta habitación realmente vale algo. Después de que Anastasia salió de la habitación, Julius se cambió rápidamente el traje de sirvienta por una sudadera extra grande de Subaru, aunque solo era extra grande para Subaru, no para él y unos vaqueros. La calidad de la tela lo sorprendió enormemente, lo que le hizo preguntarse qué tan avanzado era realmente este mundo. El traje de sirvienta había sido un poco tosco, por lo que no pudo evaluar con precisión la calidad de la tela en ese momento. Subaru, Julius, odio preguntar esto, pero ¿podrías hacerme un pequeño favor?, Subaru preguntó, justo antes de salir de la habitación. Julius justo después de avergonzarme delante de mi dama. ¿Estás nervioso, Subaru? Aún así, ¿qué quieres pedirle a este caballero? El tono de Subaru de repente cambió a uno serio. Subaru, necesito que le pidas a tu espíritu del agua que revise el estado de la puerta de mis padres. Además, por favor, pídele al espíritu que revise también la puerta del policía cuando llegue. Pensar en ello eternamente no va a ayudar. De cualquier manera, cuando termine con el policía, tendré una charla en serio con Rem y Emilia Tan. Así que Subaru se recuperó rápidamente. Ya había empezado a formular una teoría diferente sobre por qué la gente de este mundo no podía usar magia a pesar de su abundante maná. Julius, te está bien, te prestaré aqua para cuando llegue el oficial. En cuanto a tus padres, deberíamos revisarlo de inmediato. Dicho esto, Julius salió de la habitación, seguido de Subaru y su querido espíritu, Beatrice. Sentía algo de envidia de que su contratista dependiera de otros espíritus, pero también sabía que la tarea no era algo que ella pudiera realizar. La magia del agua puede usarse para sanar a una persona, incluidas sus puertas. Pero como puede sanar una parte del cuerpo, también puede diagnosticarla y comprender con exactitud su sufrimiento y su estado actual. Así era como Félix había tratado la puerta de Subaru antes de luchar contra la ballena blanca, rompiéndola tan solo unos días después de terminar la expedición. Aprovechando esa lógica, Subaru quiso comprobar el estado de las puertas de otras personas en este mundo. Si su razonamiento era cierto, entonces quienes viven aquí deben tener las puertas bloqueadas desde su nacimiento por defecto. Entonces eso significaría que la bruja de la envidia fue la que trajo mi puerta a un estado utilizable. Por supuesto, ni siquiera estaba seguro de si eso formaba parte de sus habilidades, pero esa era la única teoría plausible que se le ocurría en solo una noche, que ella había abierto su puerta cuando fue transportado a la capital real. Neiyoukou, oh, buenos días, Subaru y Julius-kun. Neiyoukou los saludó con una cálida sonrisa, a lo que cada uno respondió con un buenos días, y que tengas una maravillosa mañana, Naoko-san. El trío también saludó como es debido a los presentes, ya que casi no habían tenido la oportunidad de hacerlo en la habitación de Subaru. A lo cual respondieron con sus peculiares moudeis, algunos corteses, otros casi groseros. Tal como estaba previsto ayer, casi todos estaban sentados en sus asientos designados, es decir, excepto unos pocos como Kenichi, Neiyoukou, Rem y Ram. Dejando eso de lado, solo Meili, Anastasia y Emilia estaban sentadas donde se sentaron ayer. Para entonces, todos habían terminado de bañarse. Ram llevaba una sudadera cian con capucha, y Meili llevaba otro pijama viejo de Subaru, este azul marino con un estampado repetitivo de estrellas. Meili llevaba el pelo recogido en dos coletas, como el de cierto Vocaloid de pelo cian, con las colas cayendo hasta sus hombros desde un lado de la cabeza. También estaba bebiendo un poco de leche caliente con sabor a chocolate que Neiyoukou le había dado. Rem estaba junto a Neiyoukou en la cocina, intentando con ahínco aprender nuevas recetas de ella. Se había puesto un delantal verde pálido, con una simpática insignia de oso en la esquina superior derecha encima de lo que llevaba puesto. Miró a Subaru con un dejo de tristeza en la mirada. Rápidamente la transformó en una sonrisa, pues no quería que se sintiera mal por ello. Desafortunadamente, o afortunadamente, para ella, el niño se dio cuenta y se sintió inmensamente culpable. Maldita sea, tengo que terminar con esa mierda de policías rápido. Subaru, entonces, ¿cuál es la gran sorpresa?
Rápidamente se apartó de los pensamientos que le generaban ansiedad y le dirigió una pregunta a su madre. Neiyoukou hoy preparé omurice para el desayuno. Neiyoukou respondió, interpretando instantáneamente la pregunta por lo que realmente significaba. Subaru, wow, ¿cuánto tiempo sin eso puedo ayudar? He aprendido mucho este último año. Subaru respondió con energía, imitando una pose de cortar verduras con su cuchillo imaginario. Aún extrañaba mucho su estrella fugaz tras perderla en la mansión Roswaal en llamas. Neiyoukou, ni hablar. Aunque te hubieras convertido en una buena cocinera, Ram, lo cual no ha hecho. Neiyoukou, llegaste a casa ayer, así que no cocinarás nada y solo serás consentida por tu madre. Sin hacer preguntas. Subaru, ¿y qué pasa con Rem entonces? Aunque la culpa no había desaparecido del todo, preguntó por qué Rem podía ayudar. La chica en cuestión simplemente lo miró y le dedicó una sonrisa. Incluso alguien tan tonto como Subaru podía ver que era forzado. Neiyoukou, ella es una excepción. Prácticamente me rogaba que le enseñara nuevas recetas que le encantarían a su querido Subaru-kun. La declaración provocó que un ligero rubor se formara en el rostro de Rem. Mientras tanto, la culpa de Subaru solo aumentó aún más, lo que hizo que abandonara el tema. Beatrice, ¿qué es esto omurice?, me preguntó. El espíritu notó de inmediato el cambio de humor de su contratista. Ya sabía lo que le rondaba la cabeza, así que cambió de tema a algo que lo distrajera, aunque solo temporalmente, para hablar de su tierra natal. Subaru, ¿qué? Es más bien arroz frito con ketchup y tortilla encima, tío, hace tanto que no como nada. Rápidamente volvió a ser el mismo de siempre. Que Beatrice se preocupara por él era lo último que quería en ese momento. Neiyoukou miró a la persona a su lado con una expresión tranquila. A pesar de ser nueva en aparatos como el microondas, el pelador de verduras, solo conocía los cuchillos que usaban en la antigua mansión Roswaal, la tetera eléctrica, la cocina, la arrocera, la tostadora, etc. Ren los había dominado bastante rápido, en tan solo unas horas. Neiyoukou, vaya, Ren-chan, aprendes rapidísimo, a este paso, aprenderás todo en un santiamén. Neiyoukou elogió a la Uenai de cabello azul por su diligencia y le dio algunas palmaditas en la cabeza como recompensa, lo que la niña pareció disfrutar de todo corazón, lo que provocó que una sonrisa tímida se formara en su rostro. Cuando llegaron tan cerca, aunque Subaru se quedó sin palabras, no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en su rostro también, debido a la dulzura de la escena. Emilia, por otro lado, hizo pucheros pero también se sintió feliz por Rem. La mente de la semielfa estaba en un estado bastante conflictivo. Ella también quería ayudar, ser útil, ser alabada por la madre de su caballero, pero permaneció allí sentada en silencio mientras la invadía una serena comprensión de su absoluta incompetencia en la cocina. Lo había experimentado de primera mano y no necesitaba más pruebas para reafirmarlo, no quería hundirlos. Pero, por otro lado, también se sintió muy feliz al ver a Rem sonreír después de haberla visto solo en coma durante el último año. Ella misma se había despertado una vez tras permanecer petrificada durante mucho tiempo, solo con su padre a su lado, y eso también era solo una metáfora, e incluso él no pasaba mucho tiempo con ella, aparecía de vez en cuando y desaparecía de repente. Sabía lo sola que se sentía en esos momentos. Así que el hecho de que tanta gente cariñosa estuviera junto a Rem al despertar le reconfortó el corazón, sobre todo sabiendo cómo la chica había ayudado a Subaru cuando ella no había hecho nada más que preocuparse por sí misma. Ram, claro, Rem es genial, después de todo, es la querida hermana de Ram. Sentada, o más bien acostada, sobre el sofá como si fuera su dueña, Ram resopló orgullosamente su pecho, sonriendo con suficiencia como si ella hubiera sido la elogiada. Subaru, vamos Ne-sama, lo dices como si fueras tú quien recibió elogios. Ram, y que podría saber un pervertido de closet como Barusu. Ram respondió al instante, ignorando por completo cada palabra que había salido de su boca. Y, por pura casualidad, Subaru no tuvo respuesta. Neiyoukou, entonces has visto su habitación. Neiyoukou reflexionó, feliz de que las amigas de Subaru fueran lo suficientemente confiables como para revelarles su habitación. Por otro lado, Subaru hizo una mueca ante la pregunta, lamentando cada consecuencia de su broma a Julius. Las chicas, excepto Anastasia, Meili y Ram, guardaron silencio. Anastasia, sí, su habitación parecía bastante única, por decirlo menos. Meili, en serio, ¿cómo era la habitación de Oni-san? Ram, créeme, no quieres saberlo. Rem, Subaru-kun, Julius-san, Beatrice-sama y Nee-sama, por favor, tomen asiento. El desayuno está listo. Ellos respondieron afirmativamente y el grupo fue a sentarse en los lugares que habían elegido ayer,
con excepción de Beatrice que se sentó en el regazo de Subaru en lugar del de Emilia. Subaru miró a Julius, quien asintió. Apenas segundos después, un orbe azul claro apareció entre sus roupas y se dirigió hacia Neiyoukou, flotando justo sobre su cabeza, brillando con más intensidad. Neiyoukou, ¿qué está haciendo este pequeño? Ella expresó su pregunta al ver el orbe azul brillar sobre su cabeza. Julius, ella simplemente está verificando tu estado de salud después de que Subaru expresó sus preocupaciones ayer. Neiyoukou, es así. Kenichi, disculpa, estaba ocupado con una llamada del oficial. Parece que vendrá en una hora. Kenichi acababa de salir de su habitación tras una breve charla con el policía por teléfono. Se sentó en el mismo sofá donde Ram había estado despatarrado hacía apenas unos momentos. Justo después, el orbe azul voló hacia la cabeza de Kenichi y repitió el fenómeno. Él hizo una pregunta similar a la que hizo su esposa y recibió la misma respuesta que ella. Después de que el espíritu del agua, es decir, Qua, terminó la tarea que le había sido encomendada, regresó a donde Julius para informarle sus observaciones. El caballero espiritual ya estaba consciente de la repentina confusión que su amado espíritu estaba sintiendo, incluso antes de que ella regresara con él a través de su contrato. Pero ahora que el espíritu le había explicado la razón de su confusión, su mente quedó más que conmocionada. Esta extraña revelación hizo que su rostro se contrajera al girarse para encarar a los padres de su amiga como si fueran fantasmas. Subaru, bueno, ¿qué demonios aprendiste? Estás poniendo una cara horrible. Subaru notó instantáneamente el extraño comportamiento de su compañero caballero y pidió una explicación. Anastasia, cálmate Julius, toma, bebe un poco de agua. Rápidamente tomó la jarra que estaba sobre la mesa y sirvió agua en un vaso para su caballero. Nunca lo había visto tan frenético. Normalmente, su caballero ocultaría sus emociones cuando se enterara de una verdad inesperada, pero nunca entraría en pánico. ¿Qué en nombre de Osim podrían haber discutido y descubierto ahora mismo? Intentó concentrarse. Reconoció al espíritu como el espíritu del agua, Qua, pero ¿qué habría fundado el espíritu para que Julius se sintiera tan ansioso? Seguía siendo un misterio para ella. Ella, con la guía de Echidna, concluyó rápidamente que probablemente estaban tratando de descubrir exactamente qué era tan diferente entre los padres y su hijo a escala biológica para que él pudiera lanzar magia, aunque ya no, pero ellos no. Julius, que estoy bien ahora, Anastasia-sama. Se calmó y bebió el agua que su dama tan gentilmente le pasó. Julius, parece que los padres de Subaru no poseen puertas, lo afirmó con firmeza. Esta declaración pilló desprevenidos a todos los presentes, excepto, por supuesto, a los que estaban en cuestión. Neiyoukou, ¿te refieres a lo que Subaru rompió? Recordó su conversación de la noche anterior y cómo la chica espíritu le dijo que necesitaba dormir junto a Subaru para drenar su maná, ya que su puerta estaba rota. Por otro lado, Kenichi no tenía ninguna pista de contexto para reconstruir nada concreto. Kenichi, no me digas que rompió la puerta de entrada de alguien ahora. Subaru, eso no es lo que significaba. Kenichi, entonces, ¿qué? Neiyoukou miró hacia Beatrice con ojos curiosos. Beatrice, ese caballero te habló sobre magia ayer, pero no mencionó el procedimiento exacto para lanzarla, sí. Asintieron. En los siguientes 5 a 10 minutos, les contaron sobre los Oudis, las puertas y cualquier información que supieran sobre el tema. Mientras tanto, Ren dispuso los cubiertos sobre la mesa en silencio. Sabía dónde estaban, pues Neiyoukou ya se lo había dicho. Neiyoukou, entonces, el punto de todo esto es. Ella todavía no entendía por qué el hecho de que ellos, gente de un mundo no mágico, no tuvieran puertas, algo que es una parte central del lanzamiento de magia, sería importante. Anastasia, que cada ser vivo tiene una puerta, las diferentes razas no son una excepción. El comerciante explicó señalando a Emilia, Rem y Ram, Beatrice y Qua cuando mencionó otras razas. Kenichi, aún así, ¿por qué importa? Esas reglas podrían aplicarse a tu mundo, pero el nuestro es claramente diferente. Subaru, bueno, la cosa es que, también tengo una puerta. Neiyoukou, cierto. Beatrice-chan mencionó eso ayer, que rompiste el tuyo. Subaru asintió. Ram, esto demuestra lo tonto que es Barusu. Subaru, Nee-sama, por favor. Sabes perfectamente cómo eran las circunstancias en ese momento, ¿verdad? Esto es serio. Ignorando las bromas, la pareja fue lo suficientemente inteligente como para conectar los puntos. Kenichi-pou, entonces, ya que tú, alguien de este mundo, tienes un portal, eso significa que nosotros, que también somos de este mundo, no tener un portal es una anomalía. La mesa sintió y respondió afirmativamente. Subaru pensó y llegó a una conclusión: la puerta que él creía suya, probablemente era otro regalo de la bruja de la envidia.
Al igual que Return by Death, ahora que lo pensaba, tendría sentido que su afinidad mágica se inclinara hacia la magia yin si su creador la creó usando magia yin en primer lugar. Claro que no estaba seguro, pues no tenía pruebas de que dependía exactamente la afinidad mágica, si el Od, la puerta o algo completamente diferente. Pero, sin duda, era una teoría viable. Anastasia, Natsuki-kun, entonces, ¿cómo es que estás en posesión de una puerta? Era una pregunta que todos en la sala tenían en sus mentes. Anastasia fue simplemente la que la expresó. Subaru, la verdad es que no tengo ni idea. Pero, si tuviera que suponerlo, probablemente quien me lo trajo a tu mundo fue quien me lo dio. Mintió a medias, sabiendo muy bien las consecuencias que podrían surgir si decía toda la verdad. Beatrice, supongo que tendría sentido, considerando lo poco desarrollada que estaba tu puerta. De hecho, apenas tenía unos días. Ella intervino. Anastasia era entonces, una especie de puerta artificial. ¿Es algo así posible? La comerciante estaba sumida en sus pensamientos. Si existiera un ser capaz de hacer eso, entonces usaría todos sus ahorros para encargarle la creación de una puerta para ella. Después de todo, podría recuperar todo ese dinero si vivía lo suficiente. Y, si ganaba la selección real, sería la guinda del pastel. Beatrice mantuvo una expresión estoica. Nunca hubiera imaginado que alguien más que el payaso tuviera el conocimiento suficiente para crear puertas artificiales. Subaru, no estoy seguro, pero esa es la única conclusión a la que pude llegar. Anastasia, que está bien, Natsuki-kun. Pasaron un rato más pensando, sobre todo Anastasia y Kidna. Ambas estaban enfrascadas en una conversación profunda que pasó desapercibida para los demás. Meili, sabes, eso todavía no cambia el hecho de que no podemos hacer nada al respecto. Meili planteó un buen punto. Aunque los padres de Subaru no tuvieran las puertas que se supone que debe tener toda criatura viviente, lo que prácticamente pone en duda su existencia, eso no cambiaba su identidad. Rem, aunque me disguste darle la razón a la asesina, su lógica es acertada. Pensar en ello sin parar no nos dará ninguna respuesta. Rem, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, habló. Aún odiaba a la pequeña asesina, pero sabía que discutir sobre eso no la llevaría a ninguna parte. Entonces, dejaron el tema de lado y decidieron empezar a comer el omurice que Rem y Youko habían preparado con sus esfuerzos combinados. Los omurice parecían esponjosas tortillas doradas sobre arroz frito con ketchup, cada una con un delicado rimoulinou de ketchup, excepto los Natsuki, que eligieron mayonesa. Se elevó vapor y el dulce aroma inundó la habitación. Subaru fue el primero en probar. Después de todo, había extrañado la comida de su madre durante un año entero. Cualquiera que se haya mudado de casa sabe cuánto extrañan la comida de sus padres y lo emocionados que están por probarla cada vez que regresan. Subaru, esto es, qué rico. Aún así, por alguna razón que no comprendía del todo, las palabras se le atascaban en la garganta, sin poder escapar de sus labios. Sintió como si de repente se le formara un nudo, impidiéndole pronunciar palabra alguna de forma inteligible. Solo se le escapaban graznidos egipcios. Sintió una sensación cálida en las mejillas y se preguntó qué podría ser. Emilia, Subaru. Emilia se incorporó de golpe y miró a su caballero con horror. Subaru movió lentamente su mano hacia su rostro, preguntándose qué le pasaba antes de darse cuenta de que había un hilo de líquido cálido fluyendo por sus mejillas. Espera, ¿por qué estoy? Ram, ¿por qué lloras? Te quemaste la lengua, Barusu. Aunque sus palabras sonaban insensibles, su voz revelaba lo preocupada que estaba en realidad. Beatrice, se está ahogando, ¿qué está pasando? En realidad, ella sintió una inmensa alegría irradiando desde su corazón a través de su contrato, pero la vista que estaba viendo contradecía eso. Rem, Subaru-kun. La miró a la cara, que mostraba una expresión llena de genuina preocupación. Sus ojos goteaban algo parecido a preocupación, culpa y autodesprecio, emociones que había visto con demasiada frecuencia en sus propios ojos. Rem, ese plato lo hice yo. Ren lo siente mucho. Debes saber, asqueroso. Ren cambiará tu plato por el que preparó Naoko-san enseguida. El tono de Rem estaba lleno de culpa y tristeza. Pensó que tal vez aún podría encontrar la manera de conquistarlo, que aún no era demasiado tarde. Así que, con entusiasmo, aprendió la receta de su madre e intentó recrearla lo mejor que pudo. Pero mira dónde te ha llevado esto, Rem. Pero ahora, su confianza se había desmoronado, junto con toda esperanza de estar al lado de su héroe. La inmensa culpa que sentía no podía expresarse con palabras. Su héroe no solo se sentía asqueado, sino que lloraba después de comer su comida. Que mal había preparado la comida, ¿cómo podía tener el descaro de llamarse siquiera una cocinera decente? Él dijo que la amaba y prometió hablar con Emilia después de la derrota de la ballena blanca y la pereza.
No me hagas reír. Subaru-kun nunca te tuvo en la mira. Solo le gustaban chicas guapas e inocentes como Emilia Sama, ella es su tipo, no tú. Solo te decía esas cosas dulces porque es muy amable y te compadecía. Después de todo, fingías estar en tu lecho de muerte en aquel entonces. Rem, espera. Antes de que Rem le arrebatara el plato para volver a colocarlo y se sumiera aún más en pensamientos destructivos, Subaru los interrumpió de inmediato. Se secó las lágrimas con la manga, levantó a Beatrice, ella simplemente lo dejó hacer lo que quisiera mientras leía la sala, la bajó y se levantó. Se acercó a Rem, que estaba de pie junto a la mesa del Koumador, con el rostro desbordante de emoción. El Owenai retrocedió unos pasos nervioso. Esto es todo. Por fin va a ser completamente honesto contigo. Rem, Rem, no te preocupes, Subaru-kun, Ren lo siente. Mi comida debió saber fatal. Las manos de Subaru se extendieron y la agarraron por los hombros. No con brusquedad, solo lo suficiente para calmarla. Su mirada la ardía al tiempo que la agarraba con más fuerza. Ya no me importa el policía, Rem es primero. Rem, por favor, no vuelvas a decir esas cosas. Eres preciosa, irreemplazable y cocinas de maravilla. Lamento todo lo que hay en mi habitación. Eres alguien sin quien no puedo vivir. Si alguna vez te volviera a perder, moriría. Los agudos ojos del niño se suavizaron cuando le dio un ligero golpe a la frente de la niña, lo que provocó que se formara un ligero rubor en el rostro de Owenai. Los rastros de lágrimas secas en el suave rostro del niño se humedecieron nuevamente mientras el flujo anterior de sus ojos continuaba. Rem, Subaru-kun, la voz de su héroe rebosaba sinceridad. Sonrió suavemente, dejando que su corazón disfrutara de ese breve instante, antes de volverse hacia él mientras otra inseguridad aún la atormentaba. Rem, pero estabas llorando. Eso no se puede descartar tan fácilmente. Ren tendrá que cambiar de plan. Rem, escucha, tu cocina es excepcional e impecable, ¿sabes por qué lloré? Es porque tu cocina se parecía tanto a la de mamá que me invadió la emoción y la nostalgia. Su respiración se relajó, una línea fluyó de sus ojos mientras lo miraba con sorpresa. Rem, de verdad lo dices en serio, Subaru-kun. Él le dedicó una gran sonrisa y le secó las lágrimas con el pulgar. Subaru, por supuesto que sí. Lo abrazó con fuerza, con una inmensa alegría que le rebosaba el pecho. Su héroe no la consideraba inútil ni inútil, y la amaba y se preocupaba sinceramente por ella. Esa era su mayor felicidad. Pero ¿era ella siquiera digna de eso? Rem, pero, Subaru-kun, ¿acaso merezco esta felicidad? No había tenido intención de murmurarlo en voz alta, pero distraídamente hizo exactamente eso. Subaru, claro que sí, ¿es eso siquiera una pregunta? Rem, Rem, no me importa lo que el mundo diga que mereces o no. Te elegí. Para mí, no eres la segunda opción ni un respaldo. Eres el corazón que me mantuvo con vida cuando todo se desmoronaba. Antes de que Rem continuara con más argumentos autodespectivos, Subaru la interrumpió rápidamente, apretando su abrazo. Subaru, por eso te amo y no tengo miedo de decirlo. Después de esto, se giraron y miraron al público del que se habían olvidado por completo. En la mano de Neiyoukou estaba su pequeño teléfono plegable con el flash encendido. Neiyoukou panda, anda. No te preocupes, solo estamos observando desde la barrera, dijo, bajando rápidamente el teléfono debajo de la mesa para ocultarlo. Subaru, ¿cómo puedo continuar después de saber que lo has estado grabando todo? Kenichi, maldita sea, hijo. Realmente te has convertido en un hombre, dijo, aplaudiendo con orgullo en los ojos. Subaru simplemente sonrió. Ram, mi hermana realmente tiene el peor gusto en cuanto a hombres. Subaru, vamos, Nee-sama. No estás en posición de decir eso cuando te has enamorado de ese payaso estúpido. Ram, Barusu, no hables de Roswaal-sama con tanta falta de respeto. Subaru respondió a su dura amenaza con un burlón, sí, lo que tú digas, y miró hacia el rostro sonriente de Rem y luego echó un vistazo furtivo a los rostros de Emilia y Beatrice. Emilia tenía una mezcla de emociones. Su corazón se confundía entre alegrarse por Rem o envidiar lo cerca que se había vuelto de las Natsuki en tan poco tiempo, cuando aún se sentía un poco extraña a su lado. Les dedicó una sonrisa incómoda. Emilia Subaru, Rem, la mirada de Emilia recorrió la habitación con rapidez, mientras sus dedos se movían nerviosamente bajo la mesa. Quería decir algo, pero ni siquiera ella sabía qué decir, como se supone que debes reaccionar cuando ves a tu pareja teniendo intimidad con otra persona, sobre todo si ya sabías que esto sucedería algún día, cómo deberías responder al destinatario de esa intimidad. Sobre todo si es alguien con quien quieres acercarte y hacerte amigo, deberías felicitarlos por sentirte traicionado, que era siquiera digna de preguntarle algo ahora.
después de no haberle dado una respuesta concreta durante todo un año, ¿acaso ella importaba todavía ante sus ojos ahora que Rem había regresado? Emilia no tenía respuestas a nada de eso, solo inseguridades. Subaru Emilia Tan, observó el estado estupefacto del semielfo. Emilia, ¿te está bien, Subaru? Me alegro por ti y por Rem. Emilia por fin había calmado su corazón acelerado y respondió con voz algo ronca. No estaba segura de qué emociones eran exactamente: celos, melancolía, tristeza, alegría, decepción o vergüenza, pero presentía que se le saltarían las lágrimas y seguía observando la escena. Para Subaru, ella parecía un libro abierto en ese momento. Para él, su voz sonaba rota, vacía de vida. Así que se preparó para lo que iba a decir y la posible respuesta que recibiría. Subaru Emilia Tan, te amo. Todos los habitantes de la sala quedaron desconcertados. Nadie esperaba que Subaru fuera tan inepto para interpretar la situación. Sin embargo, antes de que pudieran objetar sus palabras. Subaru, pero amo a Rem igual de bien. Sé que es muy desagradable y cruel pedirte esto, pero, por favor, quédate a mi lado con Rem. El chico se distanció de Rem de tal manera que ambas chicas aparecieron en la misma dirección, y les dedicó a la chica de cabello plateado y a la chica Ouenaí de cabello azul una sincera reverencia de 90 grados. No necesitó decir nada más, todas lo sabían. Subaru, lo juro, las haré a ambas las mujeres más felices del mundo, o moriré en el intento. Pero él continuó: Emilia, Subaru, eres un idiota. La presa finalmente se rompió cuando gruesas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Aún así, la alegría que sintió cuando él siquiera consideró importante su opinión fue inmensa. El hecho de que todavía se preocupara por ella después del regreso de Ren también le trajo un gran alivio. Tal vez, solo tal vez, ella todavía le importaba. Emilia Teichkei, eres un hombre cruel, Subaru, poniéndome en un aprieto así. Sus palabras se fueron apagando, pero una pequeña sonrisa se formó en su rostro, su voz recuperó la compostura. Ren también se sentía similar a ella, sonriendo y sonrojándose todo el tiempo. Emilia Temeichem, Subaru, no tienes que seguir inclinándote ante nosotros para siempre, ¿sabes? Rem, Emilia Sama tiene razón, Subaru. Subaru finalmente levantó la vista y vio el rostro lloroso de Emilia. Jadeó, pensando que la había cagado. Antes de que pudiera acribillarla a disculpas, ella continuó: Emilia, sabes, todavía no estaba segura de si realmente estaba enamorada de ti. Pero el regreso de Rem me hizo darme cuenta de la envidia que siento cuando miras a otras mujeres con esa misma mirada de enamoramiento que me tienes a mí. Miró a Rem, que seguía sonriendo. Y Rem le devolvió la sonrisa. ¿Quién dice enamorado hoy en día? O eso quería decir Subaru. Pero incluso él sabía que no era el mejor momento. Emilia todavía no estaba segura de si estos celos eran por amor o por alguna otra emoción. Pero cuando me pediste permiso para seguir a tu lado, me sentí muy feliz, ¿sabes? Subaru intentó abrir la boca para decir algo, pero se detuvo cuando Emilia hizo una mueca de silencio, con un dedo en sus labios frente a él, sonriendo inocentemente. Emilia, déjame terminar. Ella respiró profundamente. Emilia, así que finalmente he llegado a la conclusión de que realmente me he enamorado de ti. Un rubor rojo brillante se formó en su rostro. Volvió a mirar a Ren con ternura y continuó: Emilia, pero también me doy cuenta de que monopolizarte sería muy cruel con Rem, quien estuvo allí para ti, a tu lado, cuando yo no. Cerró los ojos, recordando las historias que Subaru le había contado sobre la expedición de la ballena blanca. Muchas veces Subaru insistía: entonces Rem hizo esto, entonces Rem hizo aquello, Rem me salvó el pellejo, y cosas así. Emilia sabía que lo narraba con tanta energía solo para disimular el vacío que sentía al recordarlos. Y si ignoras la energía de su voz y te concentras en lo que dice, queda claro que Subaru estuvo a punto de morir en muchísimas ocasiones durante esa pelea, y solo sobrevivió gracias a Rem. En esencia, Rem había salvado a Subaru no solo una, sino innumerables veces. Entonces, si Emilia ahora le negara estar junto a Subaru, sin importar cuán envidiosa se sintiera, sería increíblemente injusto. Emilia, entonces, debería ser yo quien te pida que sigas conmigo, con nosotros, y hagas realidad nuestros sueños. Esta vez, le tocó a Emilia pedirle a él, su gran y bondadoso caballero, que se quedara con ella y la ayudara a cumplir su sueño. Hizo una profunda reverencia, con sus cabellos plateados cayendo sobre sus orejas. Subaru, Emilia Tan, por favor, no me hagas una reverencia, claro que estaré contigo, y con Rem también, ambas son preciosas e irreemplazables para mí. El pobre chico entró en pánico al ver a Emilia inclinarse ante él. Al oírlo, Emilia se enderezó, dedicándole una sonrisa llorosa igual que Rem, que se había acercado a él, para acabar abrazándolos a ambos instants después.
Beatrice, llamas tanto a la dancela Uenaí como la semielfa, preciosas, irreemplazables, me pregunto si te has olvidado de Betty. Supongo que su corazón finalmente se ha calmado. El espíritu saltó juguetonamente sobre Subaru, golpeándole la espalda con sus pequeños puños mientras se quejaba como un niño olvidado que necesitaba atención. Subaru, claro que no, mi pequeña y adorable Beako también es igual de preciosa. Solo que, de una forma diferente a Emilia Tan y Rembrandt. Beatrice, y me pregunto qué significa eso. Ella le dio un empujoncito en la espalda juguetonamente, comprendiendo perfectamente lo que quería decir, y los cuatro rieron juntos con cariño. Kenichi y Neiyouko habían permanecido en silencio durante todo esto. No apoyaban algo tan absurdo como la poligamia, pero al ver la escena que se desarrollaba frente a ellos, no podían oponerse. Tanto Emilia como Rem, e incluso Subaru, habían sido sinceros con sus sentimientos que se sentían pesados. Compararlos de uno con el de otro era como enfrentarse a perros y gatos. Ambos tenían sus propias diferencias, pero ambos merecían amor por igual. En tal escenario es siquiera importante considerar la ética moral como la poligamia. Kenichi Julius-kun, solo para confirmar algo así como la poligamia se admite en tu mundo. Kenichi le susurró a Julius, quien estaba a su lado. Julius lo miró sorprendido y rápidamente concluyó que debía ser algo que la cultura actual de este mundo no admitía. Julio, aunque no es una cultura común, sí existen algunos Hougars. Kenichi, ya veo, fue una sensación extraña ver a su propio hijo entregarse a algo tan depravado. Pero, sinceramente, no podía culparlo. Por lo que había visto, Subaru tenía una relación amorosa con Rem y Emilia, solo que nunca habían tenido la oportunidad de hablar de ello. Por esa cula, ahora comprendía de algún modo la indecisión de Subaru. Los pensamientos de Neiyouko siguieron una trayectoria similar después de escuchar la respuesta de Julius. Neiyouko, quizás, será lo mejor para los tres que se reúnan. Neiyouko miró a los tres, ignorando a Beatrice, que estaba sentada sobre la cabeza de Subaru en ese momento, y sonrió suavemente. Estaba contenta con todo, siempre y cuando su hijo fuera feliz y tuviera una vida segura y cómoda. A pesar de saber que las dificultades eran parte necesaria del crecimiento, como madre, no podía evitar desear lo mejor. Ya ha afrontado suficientes dificultades. Recordó la maldita mano derecha de su hijo y miró su mano aún descubierta. Mientras tanto, Julio se sintió verdaderamente feliz por su amigo y miró a su dama. Anastasia, completamente distinta a las demás, los observaba con gran interés. Era casi como si los usara como referencia y creara una historia para vender su nueva mercancía con. Ah, espera, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ana, ¿sabes que pensar en las relaciones de las personas de esa manera está mal? No. Vamos, Echidna, está bien. Haré suficientes cambios para que ni siquiera sepan que está basado en ellos. Meili, Dios mío, los Oni-san y las One-san se toman su tiempo, toda esta comida se va a enfriar. Meili expresó su enojo. Subaru, lo siento, vamos a comer. Los cuatro volvieron a sentarse en sus respectivos asientos y miraron su comida de lomurice con más entusiasmo y emoción que antes. Subaru, pero en serio, esto es tan bueno. Rembrandt. Subaru dio otro bocado, y luego otro. El sabor era realmente delicioso y nostálgico. Rem, me alegro, Subaru-kun. Un ligero rubor se formó en su rostro sonriente y enamorado. Emilia, es tan suavecito, como una almohada. Es dulce y suave. Esto podría arreglarle el mal día a cualquiera. Emilia se abalanzó sobre la tortilla sin dudarlo un segundo y le dio un mordisco, con los ojos brillantes. Neiyouko, Emilia-chan, quien dice, bellosa, estos días. Emilia estaba a punto de hacer pucheros y quejarse de que Subaru se burlaba de ella constantemente, antes de darse cuenta de que las palabras no venían de él, sino de su madre. Mientras tanto, Subaru se quedó sin palabras cuando su papel icónico le fue robado por su propia madre. Ran simplemente se preguntó por qué el dúo madre-hijo conocía palabras tan anticuadas en primer lugar. Beatrice, así que este es el llamado Pomurice, supongo. Betty se pregunta qué sabe. Beatrice golpeó la cúpula de su tortilla con una cuchara mientras se movía con curiosidad, y procedió a hincarle el diente, dejando que el líquido rezumara mientras la observaba con algo parecido a la admiración. Luego dio un mordisco que se derritió en su boca. Beatrice, esto es celestial seno, PTHH. Beatrice se echó hacia atrás, agarrándose la boca y cerrando los ojos, con lágrimas formándose en las comisuras, antes de volver lentamente a la normalidad. Betty se mordió la lengua. Sí, qué comida tan mala, demasiado blanda. Subaru se rió a costa de su espíritu, y la mesa también rió entre dientes. Excepto Julius, quien no quería ofender a un gran espíritu.
Emilia, por eso los niños y niñas buenos no hablan mientras comen. Beatriz. Beatriz, Betty no es una niña. Beatriz resopló en respuesta, haciendo un puchero adorable. Ram, que chupen el arroz en serio. Ram apartó la mirada del espíritu y observó con mesura el objeto en su plato, antes de darle un mordisco. Su ceja se arqueó ligeramente, lo suficiente como para que todos, excepto Subaru y Rem, la pasaran por alto. Ram, odio no odiarlo. Rem, gracias, señora. Yo también preparé tu plato. Ram, entonces por eso no lo odio. Tiene sentido. Ram asintió, saboreando cada bocado del plato que su querida hermana había preparado después de tanto tiempo. Rem sonrió al verla a ella y a Subaru, y comió en silencio su plato, gratamente sorprendida por lo bueno que había quedado. Anastasia dio un mordisco a todos los cálculos que hace un comerciante cuando inspecciona el oro. Anastasia, textura suave, dulzor equilibrado. Se vendería como un loco en los festivals. Recuerda lo que te digo. Julio levantó una ceja escéptico. Julio, un plato que un niño podría soñar, pero que, de alguna manera, encanta los sentidos. Él dio un mordisco. Julio realmente es bueno. Meili, que ya estaba a mitad de la suya, los miró con lástima. Meili, tanto tardaron en probar un solo bocado, deberían habérselo metido en la cara hace tiempo. Neyouko y Kenichi sonrieron ante sus vibrantes reacciones y comieron su propio plato. La mesa no hablaba de nada en particular, fragmentos de esto y aquello, dejando pasar los minutos. Después de desayunar y lavar los platos, de lo que solo participaron Subaru, Rem y Ram, Subaru se acercó y se cubrió el brazo derecho con una venda larga. Era casi la hora de la llegada del policía, así que se decidió que todos, excepto los Natsuki, debían ir a la habitación de invitados del piso de arriba. Poco después, sonó un timbre. Y entonces entró el detective Yenda, encargado del caso de la desaparición de Natsuki Subaru. Era un hombre de mediana edad, delgado, canoso y de ojos maranes, vestido de civil, con aspecto de tener el día libre. Se sentó en el sofá de 2 plazas, colocando una carpeta del gobierno y una pequeña bolsa blanca sobre la mesa frente a él. Subaru se sentó entre sus padres en el sofá de 3 plazas, Kenichi a su derecha y Neyouko a su izquierda. Las manos de Neyouko estaban cruzadas en su regazo y los brazos de Kenichi estaban cruzados. Yenda mantuvo la atención fija en el rostro de Subaru. Lo examinó desde la distancia y rápidamente llegó a la conclusión de que, bueno, no se trata de un doble engañando a sus padres. Es un buen comienzo. Había visto el rostro de Subaru tantas veces en carteles, noticias y demás, que prácticamente se le había quedado grabado en la mente, hasta el punto de estar seguro de que jamás lo confundiría. Ni siquiera lo olvidaría. De hecho, Yenda Natsuki Subaru, el policía comenzó sacando una pequeña grabadora de voz de la bolsa y colocándola sobre la mesa. Yenda, esta conversación se está grabando. Solo un chequeo de bienestar y una declaración te entendido. Subaru te entendido. El joven dijo en voz baja. Los ojos de Yenda pasaron del rostro del niño a su brazo derecho vendado. Yenda, ¿qué le pasó a tu brazo? Preguntó con creciente interés, señalando dicho brazo. Neyouko se quemó en la bañera ayer. Hacía tanto tiempo que no usaba el baño que, sin querer, subió demasiado la temperatura. Yenda sintió, ligeramente satisfecho con la respuesta por ahora. Yenda, ya veo. Aunque agradezco que te unas a la conversación, Naoko-san, preferiría que dejaras que tu hijo respondiera. Sé que es de mala educación preguntar, pero esta es una entrevista solo con tu hijo, así que queremos su perspectiva. Neyouko hizo un puchero, un poco dolida por esa declaración, pero aún así comprendió su relevancia. Yenda tosió en su puño para recuperar su atención. Yenda, bien, empezaremos con tus propias palabras, Subaru-san. Cuéntame qué pasó. Subaru asintió. Lo había ensayado mentalmente, constantemente antes de dormirse la noche anterior, no lo suficiente, pero lo justo para sonar convincente. Subaru, no lo planeé. No del todo, quiero decir. Ese día, afuera de la tienda, ya estaba sumido en una espiral. Había estado deprimido. Me sentía vacío. Sentía que nada de lo que hacía importaba. Y en ese momento, simplemente, se quebró. Me fui. No había nadie. Llevaba algo de efectivo, unos 8.000 yenes. Llevaba una goura y una mascarilla porque no me había recuperado del todo de un resfriado. Y, bueno, eso ayudaba a que la gente me ignorara. Poco a poco, ese se convirtió en el plan desaparecer haciéndome invisible. Me dejé llevar. Estaciones de tren, callejones, pasos subterráneos. Nunca me quedaba mucho tiempo en un mismo sitio. No hablaba con la gente. Siempre me cubría la cara con la mascarilla y una goura. La gente daba por sentado que estaba enfermo.
Así que muchos me evitaban, mientras que otros ni siquiera me veían. Antes de que se acabara el dinero, solo usaba refugios cuando era necesario, porque no quería que la gente me hiciera preguntas. Pero después, me vi obligado a hurgar en la basura y a comerme las sobras que tiraba la gente. Pero seguí moviéndome, siempre moviéndome. Nunca me quedé en un mismo lugar por mucho tiempo. Sabía que lo que hacía era egoísta, pero no podía parar. Pensé que a todos les iría mejor si asumían que me había ido para siempre. Pero al final, toqué fondo. Me cansé. No solo físicamente, sino también de mentirme a mí mismo. Así que volví. Eso fue todo. Dejó que el silencio se instalara por un momento. Yenda no habló de inmediato, solo observó, leyendo a Subaru como una novela, intentando descifrar su contenido solo con la portada. Después de pensarlo un momento, abrió la boca. Yenda, dices que llevabas una máscara y una goura. Subaru, sí, solo uno desechable, de esos que usas cuando estás enfermo. Y la goura la compré después de escaparme esa noche. Yenda, todo para evitar ser reconocido. Subaru, cierto. El detective gimió levemente y se frotó las sienes. Yenda, ¿tienes idea de cuántas denuncias de desaparición se presentaron contra ti? Tu nombre salió en televisión. Los medios repitieron las imágenes. Los foros en línea registraron avistamientos que ni siquiera eran reales. ¿No creías que alguien te reconocería? Subaru, bueno, no estuve en un mismo sitio el tiempo suficiente. Y la gente no te mira si pareces contagioso y sin hogar. Vestía varias capas de ropa usada. Agachaba la cabeza y no hablaba a menos que fuera necesario. Yenda, ni siquiera hablaste a menudo. Subaru, me propuse no hacerlo. Solo gestos. No quería dejar una voz que alguien pudiera recordar. Yenda tomó nota discretamente en su manual mientras continuaba el interrogatorio. En ese instante, un orbe azul emergió de debajo del sofá, pasó sobre la cabeza del detective y brilló. Yenda, ¿cuánto tiempo viviste de basura? Subaru, quizás 3 o 4 meses. Antes, racionaba lo que podía. Yenda, ¿y tu teléfono? Nunca llamaste a nadie. Subaru, lo tiré al río el día que me fui. No estaba de muy buen humor entonces. Bueno, aunque la verdadera razón era la falta total de conexión celular, no podía decirlo sin sospechar, ¿verdad? El detective abrió la carpeta y hojeó la página deseada. Poco después, el orbe azul dejó de brillar y se elevó, atravesando el techo. Tendré que preguntarle a Julius sobre eso más tarde. Yenda, ¿te entiendes cómo vemos esto para nosotros? Subaru volvió a centrarse en el detective. Subaru, supongo. Yenda suspiró. Por nuestra parte, un estudiante de segundo año de preparatoria, que también padece desestabilización mental, desaparece sin dejar rastro. Luego, aparecen imágenes que lo muestran saliendo de una tienda y de repente, desapareciendo. Incluso se verificó que no hubo manipulación. En un fotograma estás ahí, al siguiente, no. Dijo, sacando una tableta de su bolso y reproduciendo las imágenes de la desaparición de Subaru. Ahora que Subaru lo veía con sus propios ojos, no pudo evitar notar lo alucinante que parecía. Estaba parado junto a la carretera, a punto de cruzarla. Entonces se detuvo a frotarse los ojos, antes de desaparecer justo cuando un coche pasó a toda velocidad junto a él. Realmente es extraño desde una perspectiva externa que, Subaru, yo también lo vi en las noticias. Sinceramente, no sé qué decirte. Parece imposible. Pero no desaparecí, simplemente me marché. Subaru dijo, fingiendo ignorancia. Yenda, ¿te esperas que creamos eso? El hombre preguntó, mirando al niño con sospecha. Subaru, no te pido que creas nada. Solo te digo lo que sé. Lo afirmó con una voz tímida pero firme, ante lo cual Yenda entrecerró los ojos. Yenda, dices que la cámara no te vio por algún motivo, que te quedaste en un punto ciego. Subaru, supongo. Subaru respondió encogiéndose de hombros. Subaru, no hice nada especial. No me teletransporté. No me escondí. Simplemente salí y seguí caminando. Yenda, ¿no notaste nada extraño cuando saliste? Subaru, no. Simplemente dejé de pensar y seguí caminando. Si buscas una explicación ridícula, lo siento, no tengo nada parecido que ofrecerte. Subaru respondió, algo molesto por las preguntas repetitivas. Yenda, al notar su molestia, cambió el enfoque de las preguntas. Yenda, ¿recuerdas en qué dirección fuiste? Subaru, no con claridad. Simplemente seguí la calle, doblando esquinas al azar. Después de los primeros 20 minutos, más o menos, estaba completamente perdido. O sea, ese era el objetivo en aquel entonces. Yenda lo miró y tomó otra nota. Yenda, ¿algún contacto con grupos criminales? Subaru, no. Yenda, actividad de culto. Subaru, no. Yenda, alguien intentó reclutarte, grupos religiosos, activistas extraños. Subaru, PMMM. Ah, sí,
Hace poco un tipo me ofreció internet gratis a cambio de unos cigarrillos. Bueno, prácticamente lo ignoré y me fui. Yenda tomó otra nota, continuando el bombardeo de preguntas. Yenda, nunca te obligaron a ir con nadie. Subaru, no. Yenda, retenido contra tu voluntad. Subaru, no. Yenda, te esperas que creamos que estuviste completamente solo todo ese tiempo. Subaru suspiró y continuó. Subaru, mire, señor, no intento hacerle creer nada en particular. Solo respondo a sus preguntas con sinceridad. Yenda volvió a golpear la carpeta con expresión ilegible. Yenda, usted regresó anoche alrededor de las 9 p.m., tocó a su propia puerta cuando regresó a casa. Subaru, sí. Yenda, ¿pero por qué ahora? Subaru, porque estaba cansado de ser un fantasma. Yenda, ¿sabías que la gente te estaba buscando? Subaru, lo sabía. Simplemente no creía merecer que me encontraran, volver a esa vida cómoda. Pero aún así regresé porque sabía que tenía que cambiar para mejor y hacer algo por mis padres, lo dieron todo criándome, así que quiero ser sutil. Subaru expresó sus deseos más íntimos, deseos que probablemente nunca tendría la oportunidad de realizar. Lo sabía muy bien. Pero eso tampoco significaba que pudiera reprimirlos. Pronto tendré que irme de nuevo. La repentina determinación en la voz de Subaru sorprendió a Neiyouko cuando lo miró a la cara y lo encontró mirando al detective con confianza. Kenichi le dedicó una sonrisa orgullosa, el brillo de sus gafas ocultó sus ojos de la vista. Maldita sea, hijo, estás tratando de hacerme llorar después de que apenas pude contenerlo todo ayer. El detective volvió a estudiar a Subaru, luego se reclinó en el sofá y arqueó las cejas. Yenda, te estás terriblemente tranquilo para ser alguien que vivió de basura durante meses. Subaru, me derrumbé ahí fuera, más de una vez. Había noches que no podía dormir porque creía que me iban a matar por ser tan patético. Había mañanas que quería gritar, pero nadie me habría oído. Estaba hecho un desastre. Pero la gente se adapta más rápido de lo que crees. Simplemente me acostumbré. Fue duro, pero no buscaba sufrir. Solo quería desaparecer. Con el tiempo, sobrevivir así se volvió normal. Y una vez que lo hizo, me dio espacio para pensar con más claridad. Yenda continuó tomando notas, ligeramente alarmado por las implicaciones de las palabras de Subaru. Neiyouko apartó la mirada. Sabía que no era una historia elaborada, pero percibió un matiz de veracidad en sus palabras, lo que le provocó un nudo en el estómago. Yenda, te está dispuesto a someterse a una evaluación psiquiátrica. Subaru, si es necesario, claro. Yenda, prueba de drogas. Sí, hasta donde tengo entendido, la sangre maldita del dragón solo permanece en mis extremidades derechas. Subaru pensó para sí mismo, recordando cómo los efectos curativos instantáneos de tenerlo en su cuerpo no se aplicaban a otras áreas de su cuerpo. Subaru, no he tomado nada. Puedes ponerme a prueba. Yenda, no tienes heridas físicas excepto tu mano. Subaru, nada que importe. Como responder, ninguno podría sonar sospechoso, eligió una mejor respuesta. Yenda cerró la carpeta y el bloc de notas, colocando la primera nuevamente sobre la mesa entre ellos, y el segundo en su bolso, y apagó la grabadora y la guardó allí también. Yenda, no me creo del todo tu historia, Subaru-san. Pero tampoco tengo ninguna razón específica para creer que mientes. Así que, esto es lo que escribiré: desaparición voluntaria. El sujeto presentaba signos de angustia psicológica. No hay evidencia de crimen ni de participación de terceros. Regresó por voluntad propia. Subaru, te está bien. Yenda, podría haber una continuación. También posible salisatos de los medios. Sin embargo, considerando tu condición y la de tus padres, intentaré disuadirlos lo más que pueda. Subaru, realmente lo aprecio. Yenda se puso de pie lentamente. Yenda, eres un chico con suerte. No lo olvides jamás, dijo, dándole a Subaru una pequeña sonrisa mientras sus ojos se suavizaban. Subaru, sí, lo sé. Subaru sonrió radiante mientras miraba a sus dos padres a su lado, quienes simplemente le devolvieron la sonrisa. Yenda, no desaparezcas de nuevo. Él advirtió. Subaru, no te preocupes, no lo haré. Subaru asintió, sabiendo muy bien que lo haría. Yenda sonrió de nuevo, antes de hacerles una pequeña reverencia y dirigirse a la puerta principal, con Kenichi siguiéndolo justo detrás. Cuando la puerta se cerró con un clic, Kenichi regresó poco después. Subaru permaneció sentado por un momento, mirando el lugar donde había estado la carpeta. Su madre extendió la mano y le puso una mano sobre el hombro. Neiyouko, Subaru, te mantuviste mejor unido de lo que pensaba. Subaru, tenía que hacerlo, Subaru dijo suavemente. Su padre cruzó la habitación y luego se apoyó en la puerta. Subaru no me creyó del todo. Kenichi, lo sé, pero solo tiene que presentar el informe y el caso se cerrará.
Subaru pudo mentirle a la gente, murmuró, apoyándose en el hombro de su madre, sabiendo muy bien que toda su vida y todos sus logros heroicos estaban basados en esas mentiras. Neiyouko, pero eres bueno en eso. Ella respondió, poniendo una mano sobre su cabeza y hundiendo lentamente sus dedos en sus cabellos crecidos. Kenichi, y si eres bueno en algo, nunca olvides monetizarlo. Intervino, sentándose junto a Subaru y dándole una palmadita en el hombro. El chico soltó una risita, consciente de lo mucho que extrañaba bromear con ellos. Se quedaron así por un tiempo. Finalmente, Subaru se levantó y se fue al segundo piso donde estaban sus amigos de otro mundo, dejando a la pareja de mediana edad sola. Neiyouko realmente ha crecido mucho, ¿no? Ella se sobresaltó, inclinándose más hacia su marido. Kenichi tmmm, nunca se inmuta al intentar sorprenderme. Él respondió, poniendo una mano sobre su hombro, recordando las genuinas declaraciones de su hijo de hacerlos felices, provocando que una sonrisa se formara en su rostro y sus ojos se llenaran de lágrimas. Kenichi Teichikei. Ese chico, te lo digo, dijo conteniendo la nariz. Kenichi también ha hecho algunos amigos maravillosos, ¿no? Neiyouko, sí, aunque algunos de ellos pueden ser un poco extravagantes, en el fondo todos son buenos niños. Ella sonrió de nuevo, cerrando los ojos. Subaru comenzó a subir las escaleras, recordando a sus amigos que lo esperaban en la habitación de invitados. Me pregunto qué estarán haciendo, quizás estaban jugando, quizás solo matando el tiempo, que le dijo Kwa a Julius. Él no lo sabía, así que subió alegremente. Pero justo cuando llegó a la cima, por no prestar atención, su pie tropezó con algo parecido a un tubo, lo que le hizo perder el equilibrio momentáneamente antes de recuperarlo. Justo cuando se dio la vuelta para ver qué era. ¡Aar! Escuchó el grito de una voz que no había oído en un mes. Subaru Otto, ¿qué haces aquí? Al parecer, Otto se encontraba inconsciente en el suelo antes de la llegada de Subaru, y había pasado por encima de sus espinillas que aún no se habían recuperado. Otto se agarraba las piernas con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro mientras sus heridas se volvían a abrir, provocando que la sangre rezumara y enrojeciera los vendajes que las cubrían, y finalmente fluyera sobre el piso de madera. Sus oídos seguían zumbando, tanto, que ni siquiera notó su extraño entorno ni la persona que estaba frente a él disculpándose constantemente y rogando perdón. Hoy, ¿quién le daño a Brotto? HH. Otra voz arrasó justo al lado del sollozante Otto. El joven, que despertó de la inconsciencia al oír los gritos y sollozos de su hermano, mostró sus colmillos y garras antes de percatarse de lo que estaba sucediendo. Capitán, ¿qué haces aquí? Mi increíble, yo creía que ibas a la atalaya con la princesa. El joven quedó tan estupefacto al ver a su capitán, que casi se olvidó por un momento de su hermano sollozante. Subaru, Yeyez. No, no hay tiempo para eso, rápido, usa tu magia curativa en las espinillas de Otto. Garfiel, sí. Tras el recordatorio de Subaru, el joven tigre recuperó la concentración al instante y comprendió la urgencia de la situación de Otto. Si sangraba demasiado, podría desmayarse por la pérdida de sangre, o peor aún, incluso morir. Inmediatamente, las piernas de Otto, desde debajo de las radilas, se cubrieron de un resplandor blanco. Aunque el cuerpo de Garfiel no estaba del todo estable en ese momento, la vida de su hermano jurado era lo primero. Otto Peichkei. A medida que el dolor comenzó a desvanecerse, la figura temblorosa de Otto se calmó lentamente, sus ojos comenzaron a registrar los alrededores y las personas a su lado. Otto Natsuki-san. ¿Quién y dónde? Antes de que el pobre oficial de asuntos internos del campamento de Emilia pudiera expresar su confusión, fue interrumpido por una puerta que se abrió rápidamente, tan rápido que podría haber jurado que simplemente desapareció. Emilia, Subaru, oímos un grito, es todo. ¿Por qué? No, ¿cómo están aquí? Rem, Subaru-kun. Había dos personas más en el pasillo aparte de su héroe. Uno era el gruñón niño semihumano del santuario que recordaba de hacía mucho tiempo, aunque parecía bastante golpeado y vendado por todas partes. El otro, no estaba muy segura, pero la escena dejaba bastante claro que era inofensivo. Beatrice, ¿cómo llegó aquí el comerciante? Me preguntó. Se preguntó, sumergiéndose en profundos pensamientos. Kenichi Subaru. Oímos un grito, ¿te está todo bien? Se oyó una voz desde las escaleras. Al poco rato, aparecieron los padres de Subaru. Neiyouko, oh Dios mío. La mano de Neiyouko voló hacia su boca al instante, abriendo mucho los ojos. Lo que vio fue a un joven de cabello canoso cubierto de vendas, tendido sobre un charco de sangre con un brillo blanco alrededor de sus piernas. El primer enfoque de Kenichi también fue el inesperado avistamiento de sangre, pero rápidamente se movió hacia el chico de cabello dorado cubierto de vendas con dientes afilados e intimidantes.
mientras exudaba un aura peligrosa. Garfield, ¿quién eres? Garfield miró a los padres con sospecha inmediata mientras continuaba con el hechizo de curación. Subaru, tranquilo, Garth. Son solo mis padres, no te preocupes. Garfield, los padres del capitán. Ahora que Garfield los miró de cerca, la similitud entre ellos y su capitán era tan asombrosa que se sintió tonto por no haberlo notado primero. Ahora que lo pensaba, muchas cosas en ese lugar eran raras, pero algo destacaba más que el resto. Garfield, la bella durmiente, despertó. Miró a Rem, su corazón sentía una inmensa alegría por su capitán. Después de todo te espera. ¿Por qué mi asombroso yo siente que esta no es la primera vez que la veo despierta? De repente, los recuerdos inundaron su mente, recuerdos de las veces en que Ram y Rem a veces venían al santuario con el payaso. Rem siempre está al lado de Ram y la ayuda con todo, tanto que se siente como si fuera la gemela mayor malcriando a la menor. Rem siempre insistía en que Ram era la mejor hermana. Rem se muestra estoica y distante hacia cualquier otra persona. Garfield, ¿qué? La sorpresa de que Rem despertara ya era bastante grande. Fue aún más sorprendente saber que él mismo la conocía de antes. ¿Cómo? Lo olvidé. Como la hemorragia se detuvo temporalmente, Garfield detuvo el proceso de curación, la debilidad se apoderó de todo su cuerpo. Parece que aún no se ha recuperado lo suficiente. Otto. Natsuki-san, Otto se sobresaltó, sintiéndose ahora un poco más tranquilo que antes. En esta línea de tiempo, nunca había conocido a Rem antes de que ella perdiera su nombre y sus recuerdos, así que aunque su despertar fue una sorpresa, no le pareció tan fuerte como a Garfield. Otto, ¿en qué clase de prueba estás metido? Que incluso nosotros plejos de la atalaya fuimos teletransportados aquí. Otto recordó cómo nadie había llegado nunca a la atalaya, posiblemente debido a la presencia de múltiples pruebas como las del santuario. Subaru, ¿qué quieres decir? Claro que sí, no es un juicio. O eso quería decir. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando una terrible revelación lo golpeó. Me dio tanta nostalgia venir aquí que ni siquiera me di cuenta de si esto era solo un juicio, mierda. Su cerebro entró en pánico mientras intentaba encontrar contraargumentos porque Rem, Emilia, Beatrice y todos los demás estarían presentes en su juicio. Pero, quizás, después de que terminara, se trasladarían al juicio de la otra persona. O peor aún, que también hubo recreaciones creadas por el ensayo. No, mi conversación con Ren Rin y Emilia Tan fue real. Fue real. Fue real. Fue real. Fue real. Fue real. Rem y Emilia Tsubaru-kun, Tsubaru, se centraron en su rostro presa del pánico después de que se quedó en silencio. Pero no tendría más sentido que esto fuese solo una prueba. Después de todo, había muchas inconsistencias en este mundo. Si fuera una prueba, explicaría por qué había tanto maná aquí y por qué sus padres no tenían puertas. Subaru simplemente miró a todos con una expresión de sorpresa, solo una palabra salió de su boca. Subaru, no. Por confirmar.